Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la explicación de la clase número 8. La clase no tiene título y solamente tiene esta imagen: naranjas y limones. ¿Qué tendrá que ver esto con la química, con lo que vamos a ver hoy? Bueno, lo vamos a ir descubriendo de a poco. En este cuadro hay 3 sustancias: pentano, metilbutano y dimetilpropano. Si se fijan, tienen las fórmulas semidesarrolladas de cada uno. El pentano, de cadena lineal. ¿Ven esa N que aparece adelante en el nombre? Bueno, esa N se suele escribir cuando el hidrocarburo tiene la cadena lineal. Si dice N-pentano, quiere decir que la cadena de 5 carbonos es lineal, un carbono a continuación del otro. El metilbutano, que tiene una cadena principal de 4 carbonos y una ramificación metil, no tiene el número, pero en realidad no habría otra posibilidad que el metil estuviera ubicado en otro carbono. Por eso a veces el 2-metilbutano no se escribe el 2. Y el dimetilpropano, como ven, ahí tienen una cadena principal de 3 carbonos y 2 ramificaciones. También no hay otra posibilidad que estén ubicadas en otro carbono, por eso no aparece el número. Las dos ramificaciones son iguales, metil, por eso el nombre dice dimetil. Y aparecen propiedades. La solubilidad es si se disuelve o no en. El punto de fusión es la temperatura a la cual pasa de sólido a líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la cual pasa de líquido a gaseoso. Y el estado físico a temperatura ambiente. Con respecto a la solubilidad, más o menos en los 3 casos es parecida. ¿Por qué? Bueno, porque los hidrocarburos en general son insolubles en el agua, no se disuelven en agua, ya veremos por qué. Son solubles en etanol, el etanol es el alcohol común, y son solubles en éter. Pero fíjense qué pasa con el punto de fusión, el punto de ebullición y el estado físico. Para cada una de estas sustancias, esos valores son diferentes. Eso significa que estas 3 sustancias son diferentes. De hecho, tienen nombres diferentes. Pero sin embargo, si ustedes para cada una de ellas escriben la fórmula molecular, es decir, cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene en total la molécula, se van a encontrar con que en todos los casos la fórmula molecular es la misma: carbono 5, hidrógeno 12. Es decir, que si yo escribiera la fórmula carbono 5, hidrógeno 12, ustedes no podrían saber a cuál de estas 3 sustancias yo me estoy refiriendo. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la fórmula molecular no tenía demasiado uso para nosotros, que no la íbamos a usar demasiado en la química del carbono? Tiene que ver con esto, con que la fórmula molecular me dice, sí, que tiene 5 carbonos y 12 hidrógenos, pero no me dice cómo están distribuidos esos carbonos y esos hidrógenos en el espacio, y que hay varias formas distintas en que podrían estar distribuidos. Esta propiedad que tienen los compuestos del carbono de tener distintas posibilidades de distribución en el espacio, los átomos de carbono y de hidrógeno, se llama isomería. Y lo que se dice es que estos compuestos entre sí son isómeros. Entonces, ¿qué son los isómeros? Son compuestos del carbono que tienen la misma fórmula molecular, en este caso carbono 5, hidrógeno 12, y distinta fórmula semidesarrollada. Por lo tanto, tienen distinto nombre
y por lo tanto son sustancias diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, isómeros son los compuestos que tienen la misma fórmula molecular y distinta fórmula semidesarrollada, y por lo tanto son sustancias distintas. Hay distintos tipos de isomería. Lo que se llama isomería estructural, que tiene que ver con la estructura de la cadena de carbonos, y lo que se llama isomería espacial, que tiene que ver con la distribución espacial en 3 dimensiones de la molécula. La isomería estructural se divide en 3 tipos de isomería. Isomería de cadena, de función y de posición. Esta es la única isomería que nosotros vamos a estudiar este año. No vamos a estudiar la isomería espacial. Y de hecho ahora no vamos a ver las 3 clases de isomería estructural, sino solamente algunas. Miren estos ejemplos. Hay 5 fórmulas semidesarrolladas de alcanos. Todos son alcanos. Hexano, 2-metilpentano, 2,2-dimetilbutano, 3-metilpentano y 2,3-dimetilbutano. Todos ellos tienen en su fórmula, en su estructura, 6 carbonos y 14 hidrógenos. Son alcanos, acuérdense que la cantidad de hidrógenos es el doble más 2 de la cantidad de carbonos, y eso se cumple. ¿En qué se diferencia uno del otro? Obviamente en el nombre, pero además en cómo es la cadena carbonada. En el primer caso tengo una cadena lineal. En todos los demás casos tengo cadenas ramificadas, pero además no son todas las cadenas ramificadas iguales. Algunos casos tienen una sola ramificación, otros tienen 2 ramificaciones. En este caso, la ramificación está ubicada en el segundo carbono. En este caso, la ramificación está ubicada en el tercer carbono. Todos son distintos. La cadena carbonada es distinta, pero todos tienen la misma fórmula molecular. Por eso se dice que son isómeros de cadena. ¿En qué difieren los isómeros de cadena? En la forma de la cadena carbonada. Todos son sustancias distintas, pero tienen la misma fórmula molecular. Por eso son isómeros. Veamos este caso. En este caso, los dos son alquenos, los dos tienen cadena lineal, o sea que no difieren en la forma de la cadena carbonada, pero sí difieren en el lugar donde está ubicado el grupo funcional. ¿Se acuerdan lo que era el grupo funcional? En el caso del alqueno es la doble unión entre los 2 carbonos. En el caso del alquino es la triple unión entre los 2 carbonos. ¿Cuál es la fórmula molecular de estos compuestos? Carbono 4, hidrógeno 8. Para los dos igual. Fíjense que se cumple la fórmula molecular general de alquenos. La cantidad de hidrógenos es el doble de la cantidad de carbonos. ¿Son isómeros? Sí, son isómeros. Pero en este caso son isómeros de posición, porque en lo único en que se diferencian es en la posición del grupo funcional. En el caso del 1-buteno, el grupo funcional está en el carbono 1. En el caso del 2-buteno, el grupo funcional está en el carbono 2. Por eso se llaman isómeros de posición. ¿Todos los isómeros son de cadena o de posición? No. Puede darse la situación de que entre 2 compuestos
no solamente difieran en la forma de la cadena, sino también en la posición del grupo funcional. En ese caso decimos que son a la vez isómeros de cadena y de posición. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con las naranjas y con los limones? Bueno, resulta que en las naranjas y en los limones existe un compuesto químico llamado limoneno, que es el que le da el olor característico. Pero las naranjas y los limones no tienen el mismo olor. De hecho, yo puedo reconocer una naranja o diferenciarla de un limón por su aroma. Bueno, existe el R-limoneno y el S-limoneno. Ambos tienen la misma fórmula molecular, carbono 10, hidrógeno 16. No se trata ni de un alcano, ni de un alqueno, ni de un alquino. Es otro tipo de compuesto del carbono. Por eso no se cumple la fórmula general. El R-limoneno es el del olor característico de las naranjas. Y el S-limoneno es el del olor característico de los limones. Fíjense, son isómeros. Sin embargo, son dos sustancias distintas. ¿Por qué? Justamente porque las propiedades son distintas. En un caso tenemos el olor característico de la naranja y en otro caso el olor característico del limón. Bien, la tarea. ¿Qué es lo que van a tener que hacer esta semana? Esta tarea va a estar adjunta en el aula. En principio van a tener que hacer un resumen de la clase, como si estuvieran tomando nota mientras ven el video de lo que vamos diciendo. En el caso que quieran hacerlo en Word y quieran incorporar una fórmula, pueden, si quieren, escribirla en un papel, sacarle una foto e incluirla en el archivo. Y en segundo lugar, van a tener que identificar de esta serie de fórmulas semidesarrolladas cuáles son isómeros de cadena, cuáles son isómeros de posición y cuáles son a la vez isómeros de cadena y de posición. Una sugerencia es que antes de empezar, de cada uno de los compuestos A, B, C, etc., escriban la fórmula molecular. Entonces, va a ser muy fácil encontrar los isómeros. Los que tengan la misma fórmula molecular serán isómeros. Y luego, para repasar el tema de los nombres, lo que tienen que hacer en la tablita de abajo es agregar en la segunda columna la letra que corresponde al compuesto que tenga ese nombre. O sea, por ejemplo, el primero dice propeno. ¿Cuál de todas estas fórmulas será propeno? Prop es el prefijo para 3 carbonos. Bueno, me fijo cuál, además es el nombre de un compuesto lineal. No tiene que tener ramificaciones. Bueno, entonces me fijo de todos ellos y por lo que veo el D tiene 3 carbonos y además es alqueno, con lo cual cumple con esas condiciones. Por lo tanto, el propeno será el compuesto D y así con los demás. Bueno, espero que hayan comprendido. Si tienen alguna pregunta, como siempre, está en principio el foro para hacer cualquier consulta y en segundo lugar los mensajes de la plataforma para lo que quieran preguntar. Bueno, espero que tengan buena semana y nos veremos, nos escucharemos y nos escribiremos en el aula.